En la medida en que tú sales, emigras y viajas, empiezas a descubrir que hay otras formas y que son agradables, y que hay otros paisajes, y que hay otros corazones, y cambias totalmente tu forma de pensar y de ser. Y la bioquímica de tu cuerpo cambia, por ende también. Totalmente. Por eso ahí viene la interpretación de del retroalimentar ese cerebro reptiliano, que es el origen de la violencia. Entonces, si yo hago conciencia que la violencia no es el estado en el cual yo quiero permanecer, yo empiezo en esa búsqueda de esos otros escenarios con los cuales siento una paz interior. Y entonces aquí es muy interesante regresar al principio del conversatorio, porque cuando yo estaba en unos escenarios en el pasado, donde aquí habían unos fenómenos determinados desde la violencia, yo reflexioné sobre eso y dije, no quiero estar en esos escenarios porque mi alma no se siente bien ahí. Comienza ese viaje y ese caminar en búsqueda de ese origen, encontrando escenarios más tranquilos, siendo consciente de mi responsabilidad existencial, asumiendo las responsabilidades que correspondían de transformación interna y personal, y por eso hoy estoy en un escenario muy diferente, con unas tradiciones y unas costumbres muy distintas, y que son un ejemplo y que es un espacio que ya está abierto para todos aquellos que quieran también emprender ese camino de transformación. Mucha información. Yo creo que las personas que están escuchando este podcast, sea en audio o en video, se van con muchas herramientas. Quiero dedicar un espacio bien específico, como te lo había planteado, a que las personas que se han llevado ya, no sé, hora y 20, hora y media, pues como de este podcast, tengan o se lleven una herramienta o herramientas o tips o pasos o recomendaciones tuyas desde toda tu experiencia de más de 20 años de cómo pueden comenzar a salir. Sí, hay personas que de pronto tendrán la posibilidad de una vez contactar a Gabriel y hacer todo este proceso pues en la sierra, que sería pues como lo ideal, pero para esas personas que de pronto no tienen esa posibilidad, ¿cómo empiezan a salir de ese estado que vos decís que es manejado? Sí, como que te quieren ahí. ¿Cómo empieza a salir? Viajar, me acabas de decir, ¿cierto? Conocer otras culturas, conocer que esto no es lo único, pero digamos lo que hay más cosas como la familia, que es el apego a la familia, desde su cotidianidad, desde su día a día, cómo pueden comenzar a marcar ese cambio y a empezar a construir una vida un poquito diferente, a cambiar un poquito el rumbo de sus emociones, de sus conocimientos, de sus creencias, de su realidad. Me hiciste recordar de algo bien importante y fue mi primer momento y mi primera escuela de transformación de ser. Okay. En el año de 1996, la cual estaba basada en unos principios de la cultura de los mayas. Esa escuela se llamaba Kinari, la dirige Víctor Viento, un gran amigo, que lo quiero mucho, que fue mi gran maestro, la persona que comenzó, digamos, me ayudó en el proceso de conexión con la ancestralidad. Y en Kinari hacíamos ejercicios de autoobservación. Entonces, lo primero que yo recomiendo es comenzar a hacer un proceso de autoobservación. Voy a empezar a observar cómo cierro la puerta, cómo me tomo la sopa, cómo le hablo a mi madre, cómo me dirijo hacia los demás, de qué manera respondo frente a ciertas circunstancias que suceden en mi cotidianidad. Es el primer trabajo, es un proceso de autoobservación, de revisar mis ritmos, de revisar mi disciplina también, ¿sí? ¿Cómo me levanto? ¿Qué es lo primero que hago en las mañanas? ¿Tiendo la cama? ¿Sí? Mira el celular. ¿Qué es lo primero que yo estoy haciendo consigo mismo para poder determinar cuáles son los agentes estimuladores que me llevan muchas veces a no tener un estado o un día o un momento de plenitud? Entonces comenzamos primero con ese proceso de autoobservación. 1. 2. Les voy a dar otra indicación bien interesante. La respiración está por encima de la emoción. Una emoción se da en 33 milésimas de segundo y siempre las respuestas emocionales son equívocas. Yo tuve una discusión como con 75 neurocientíficos del mundo, donde yo planteaba que el ser humano tiene que sobrepasar el estado de la emoción y establecer otros 4 estados que enseguida voy a hablar de ellos.
Entonces, hay que tener cuidado con la emoción, hay que empezar a revisarla. Hay que empezar a trabajar la respiración por encima de la emoción. Antes de que ustedes den respuestas emocionales ante un estímulo externo, vamos a respirar para que pasen las 33 milésimas de segundo y la respuesta sea acertada. Entonces viene la autoobservación, viene la respiración. Tercer punto, vamos a empezar a ser más conscientes de 4 estados: la intuición, la percepción, la contemplación y la impresión. La intuición viene desde la inconsciencia. La intuición es como una especie de estímulo que sale del estado más profundo, donde esa intuición está basada en una reacción verdadera, pero a veces me da miedo responder ante ella. ¿Sí? Entonces ya viene muy desde adentro. Es más, lo dicta, hay una relación entre el corazón y la conciencia ahí. La percepción es porque esa intuición me permite parar un momento, observar, respirar y poder darme cuenta de lo que está pasando. Que es muy similar a mi primer proceso cuando comencé a darme cuenta de cómo cerraba una puerta, cómo le hablaba a mi madre. Entonces la percepción es la que da la forma de esa intuición. Observarse. Tiene mucho que ver con eso y tomarse el tiempo de meditar eso que está sucediendo, ¿sí? Contemplar es el tiempo con el cual yo me permito dar una respuesta. Es más, esa contemplación normalmente se da sin emoción, ¿sí? Los ejercicios que se pueden dar en la mañana y en la tarde con el amanecer y el atardecer. Entonces, es muy importante darnos tiempos de contemplar. Cuando estoy leyendo un libro, estoy en la tarea de contemplarlo. No debo de permitir que nada me perturbe ese momento tan importante. Y esa contemplación está, por ejemplo, muy relacionada con el ahora, con el momento, con el instante. Y por último, viene la impresión. Cuando yo tengo una impresión de algo que contemplo, que percibo e intuyo, quedan los mapas neuronales como un buen recuerdo. Cuando yo tengo una acumulación de buenos recuerdos, la relación mía con el mundo externo siempre va a ser de manera positiva. Y esto no es un mensaje de barato, como dicen por ahí. No. En la Sierra Nevada de Santa Marta se establecen 2 principios de pensamiento. ¿Se piensa positivamente o se piensa negativamente? Y cuando se piensa negativamente se corrige. No se establece ese principio de pensamiento para que se quede ahí vibrando. Se corrige, se deja que pase y chao. Así de sencillo. Porque ese es el que está relacionado con la emoción. El pensamiento positivo es el que está dado desde la intuición, la percepción, la contemplación y la impresión. Y por lo general, cuando uno está en el territorio, siempre los ves contentos, siempre los ves en un buen estado de ánimo, siempre los ves en una disposición, porque allá no hay ritmos del sistema que los atrape, que los saque de ese momento, y considero y creo que estas son unas buenas recomendaciones para las personas que están buscando la forma, la manera de encontrar ese origen interno, y ahí eso los va a llevar a que a través del tiempo y en el camino empiecen a encontrar información que les va a servir para su proceso personal.